Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Ogor y hoy vamos a hablar de estrategia de ventas. Antes de nada, deciros que podéis seguir dejando vuestras reseñas, vuestros comentarios en iTunes y que dejar reseñas en iTunes favorece la visibilidad de este podcast y hace que más gente se beneficie de lo que se pueda aprender aquí. Además, si entráis en la página de vendedor.pro y pulsáis en la manzanita y tenéis un iPhone o un iPad, directamente podréis suscribiros al podcast y de esa forma escucharlo cada vez que haya un episodio nuevo sin tener que entrar en la página o sin tener que entrar en el Spreaker o escucharlo desde LinkedIn. Del mismo modo, si tenéis un Android, pues instalando la aplicación Player FM, que es gratuita, y entrando en la página vendedor.pro y pulsando el icono de las RSS, que es el tercer icono que hay, junto con mi nombre y junto con la manzanita, os suscribiréis directamente a este podcast para que se descargue cada episodio y de esa forma podéis escucharlo en cualquier lugar, simplemente con vuestros cascos o vuestros auriculares. Como he dicho al principio, hoy vamos a hablar de estrategia de ventas y vamos a hablar de estrategia de ventas desde el punto de vista del vendedor. En mis cursos suelo decirle a mis alumnos que la estrategia de ventas es quizá la parte más importante de las ventas, aunque hay que también tener ciertos conocimientos en otras áreas. Siempre suelo poner en mis clases un símil que creo que me parece muy adecuado y es la brújula y el barco y el mapa. ¿De acuerdo? Por así decirlo, intentar vender sin una estrategia definida, simplemente sabiendo mucho sobre ventas, sobre comunicación, sobre cierre de ventas, sobre negociación, o bien conociendo mucho del producto y no teniendo o no definiendo una buena estrategia, lo asimilo mucho a creer que porque tienes el mejor barco del mundo y la mejor brújula del mundo, puedes navegar. El problema es que el mejor barco del mundo y la mejor brújula del mundo, sin un mapa, sin un plano de los accidentes orográficos y los accidentes geográficos que te puedas encontrar en el camino, puede hacer pues que tu barco zozobre. Así pues, por así decirlo, las tres patas imprescindibles para poder navegar serían un barco, una brújula y un plano de la zona en la que vas a navegar. O por lo menos una serie de señales, como puedan ser los faros, como puedan ser pues distintos accidentes geográficos o distintos puntos de referencia, para permitirte orientarte y poder navegar. En las ventas pasa exactamente lo mismo. Tu brújula, por así decirlo, son tus habilidades interpersonales. La habilidad que tienes para comunicar de forma asertiva, la empatía, toda la técnica que tengas de sondeo, de argumentación, de cierre, de negociación. Luego tienes un barco que cuanto mejor sea, obviamente, pues más cómodo será navegar. Pero ese barco es tus conocimientos sobre el producto o las capacidades o las características de tu producto. Cuanto mejor sea tu producto, más fácil es vender. Y cuanto mejor lo conozcas, más fácil es navegar, más fácil es vender. Pero luego esa tercera pata, que se olvida muchas veces de la estrategia, hay que empezar a definirla. Y no podemos dejarla en manos de nuestros jefes o nuestros directivos. Si eres vendedor, es muy importante que te comprometas tú mismo con tu estrategia y que sigas la estrategia que tú mismo diseñas. Piensa que muchos jefes no tienen los conocimientos y la habilidad necesaria como para definir una buena estrategia de ventas. Es decir, pues en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas españolas, la formación a nivel de estrategia o la formación directiva a nivel de estrategia es mínima.
En una pequeña empresa, un gerente no tiene por qué tener conocimientos de estrategia. En una empresa normal, lo más habitual es que y estoy hablando incluso de grandes empresas, los jefes o los directivos hayan llegado ahí ascendiendo poco a poco en el escalafón, pero casi por desgaste, no por conocimientos. Únicamente en algunas de las empresas de nueva creación, en las startups, en distintas empresas que sí que tienen una estrategia muy clara y definida y con unos perfiles muy exigentes que además están muy bien analizados y muy bien cubiertos, solamente en esas empresas te vas a encontrar jefes o directivos que realmente sepan diseñar e implantar una estrategia de ventas. Yo en mis clases de técnicas de venta, en mis clases de dirección comercial o en mis clases de habilidades directivas, me encuentro muchísima gente que tiene unos conocimientos medios, por así decirlo, de marketing, unos conocimientos medios o avanzados de recursos humanos, de dirección, de economía o microeconomía, economía de empresa y tal. Pero en ninguna carrera, y lo digo porque conozco perfectamente los temarios de empresariales, de administración y dirección de empresas, de economía, en ninguna carrera se habla de estrategia de ventas. A lo sumo en algunas de ellas se habla de estrategia de marketing, pero muy de forma ligera. Y se va muchísimo a la operativa. Es decir, a intentar el rendimiento operativo, pero esto es como coger y darte una pelota y decirte, sal a jugar, o darte unas zapatillas y decirte, sal a correr, sin calentar, sin prepararte, sin haber practicado antes, sin haberte entrenado, sin saber cómo tienes que respirar. El símil del barco yo creo que es el que mejor lo refleja. Es decir, corremos el riesgo de salir ahí, ponernos a manos del mejor barco del mundo con una gran brújula, que además nuestro jefe nos dice, aquí tienes un barco fabuloso, aquí tienes una brújula fabulosa, sal a navegar. Y chocamos contra la bocana del puerto, o chocamos contra el primer peñón que hay, o contra el primer bajo que nos encontramos. Pues la estrategia es algo así. Además, piensa una cosa, si piensas de forma egoísta, y esto sé que muchos de los que me estáis escuchando sois directivos de ventas y sois jefes de venta. También lo digo por vosotros. Si no sabéis diseñar una estrategia de ventas, no intentéis confiarlo todo a las habilidades y al conocimiento del producto. Entre otras cosas porque es muy cómodo por nuestra parte el echar la culpa, el decir, yo te voy a formar a ti en habilidades genéricas como negociación, como comunicación asertiva, como argumentación. Luego además te voy a dar muchísima información del producto. Y luego es muy sencillo quitarnos el polvo de encima y decir, vale, yo ya te he dado todo lo que podía. Si no vendes es porque no te has esforzado, porque yo te he dado todo lo que había a mi alcance. Así que yo no soy responsable. Eso es una posición muy cómoda para nosotros como directivos o como jefes de venta que no debemos admitir. Más allá de que hablo y hablaré en este podcast mucho de dirección comercial y hablaré mucho de manejar equipos y hablaré mucho de manejar equipos de vendedores, hablaré de herramientas, hablaré de metodologías, hablaré de herramientas, ya he hablado en muchos episodios anteriores, pero nosotros como directivos o como jefes de venta no debemos de quedarnos ahí. Tenemos que enseñar a nuestros vendedores a que diseñen su propia estrategia, a que sepan cómo llegar a su cliente, a que sepan por qué les va a comprar el cliente, por qué no. ¿Qué motivaciones tiene el cliente para comprar? ¿Qué motivaciones no tiene? Diseñar unos procesos de venta eficientes y eficaces. Diseñar unos procesos de venta medibles y además que en todo momento nosotros como jefes de venta o como directivos estemos ahí para apoyar. Para ti que eres vendedor, te digo, sé egoísta, no pienses que nadie te va a ayudar. Piensa cómo desarrollar una buena técnica, una buena táctica de ventas, una buena estrategia. Piensa cómo llegar a tu cliente. Piensa cómo
conseguir el máximo rendimiento de él, cómo ganar al máximo su confianza. Diseña toda esa estrategia. Es más, si no sabes cómo hacerlo, más adelante en este podcast te diré cómo hacerlo. Si hace falta, me mandas un correo, me mandas una consulta a través del formulario de vendedor.pro. Oye, Carlos, mira, me dedico a esto. Yo además guardaré celosamente tu intimidad y tu nombre y todos tus datos personales para que no salgan en ningún sitio. Nunca los verás reflejados salvo que quieras. Pero me preguntas a través del formulario, Carlos, me dedico a esto, tengo este problema, tengo este perfil de cliente, me gustaría que me asesoraras. Yo me dedico a eso, me dedico a la consultoría de ventas. Me dedico a hacer que la gente venda más y venda mejor. Entonces, no que no os importe mandarme esa información, yo os la voy a respetar y además os voy a intentar ayudar lo máximo posible. Si además podéis permitiroslo o estáis interesados, me lo decís, oye Carlos, mira, quiero meterme más a fondo, quiero aprovecharme más de esto. Pero lo que os digo, sed egoístas, no penséis que nadie os va a ayudar, intentad sacaros las castañas del fuego vosotros mismos bajo todos los conceptos posibles. Y a vosotros que sois directivos, que sois jefes de venta, ahora ya he dejado de hablar a los vendedores. A vosotros que sois directivos y jefes de venta, os digo, enseñad a vuestros vendedores a definir una estrategia, ayudadles a definir una estrategia. Cuanto más vendan vuestros vendedores, cuanto más eficientes y más eficaces sean, más rendimiento vais a tener vosotros, mejor va a ir la empresa y pensar que la medida de un directivo son sus resultados. Es decir, a un minero se le puede contar la cantidad de piedra que pica. A un agricultor o a un ganadero se le puede medir la cantidad de reses o de cerdos que ha criado. A un directivo, la única medida que utilizan para nosotros son los resultados. Y esos resultados además no los logramos nosotros, los logra otra gente. Así pues, cuanto más ayudes a tus vendedores, más conseguirás que sean rentables, más conseguirás que sean eficientes, más venderán. Y esas ventas serán mejores resultados para ti, con lo cual tu empresa o cualquier empresa que en el futuro piense en contratarte, tendrá eso como referencia, esos resultados como referencia. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir creyendo en este podcast, descargándolo diariamente y además dejando esas reseñas en iTunes o en Spreaker o en iVoox que ayudan tanto a la difusión de este podcast. Compartid este podcast siempre que queráis, sed libres de hacerlo. Tenéis todo mi apoyo por ello y para cualquier cosa que necesitéis, de verdad. A través del formulario de vendedor.pro estoy disponible para vosotros. Hasta mañana.